amigos y en una semana tan importante para el futuro de los ecuatorianos, donde jugáis mucho. No conocía Guayaquil, llevo unos días aquí, una ciudad increíble, con mucho tejido industrial, con mucho tejido portuario, pero con una serie de problemas que si hay un cambio político este domingo con Luisa González, la títera del correísmo, podrían acentuarse en todo lo que tiene que ver con la delincuencia, la inseguridad, que desgraciadamente Guayaquil, yo vengo ahora de Sinaloa, pues hay más sensación de inseguridad aquí que en Sinaloa. Aquí que Sinaloa. Sí, o sea, yo en Sinaloa, en Mazatlán, tengo mis medidas de seguridad, pero no notas la inseguridad en la calle. Aquí cualquier comerciante, cualquier persona con la que habla, no ande solo por la calle, tienes que ir con seguridad. Ha aumentado el 64% los homicidios a principios de año, extorsiones, tráfico de drogas. Está claro que el correísmo, cuyo núcleo duro es Guayaquil, habrá que preguntar por qué aquí se ha disparado la delincuencia y por qué hay tan poca coordinación entre el alcalde correísta, ¿no?, y el señor Noboa, que al menos está poniendo voluntad, se está yendo a Estados Unidos para que haya más inversiones en seguridad, se trae al de Blackwater a Eric Prince, que creo que ha sido celebrado por el público ecuatoriano. Es decir, yo siempre veo como en el correísmo, en el populismo de extrema izquierda, en el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, en todo lo que une a Cuba, Venezuela, ¿no?, a Chile, que también está muy, muy insegura, es decir, los une la complicidad, la benevolencia con la delincuencia. Y aquí a mí me dicen, claro, de círculos cercanos al presidente Noboa, que tiene la sensación de que este enero violento que vivisteis fue un interés del correísmo, que controla parte de esas bandas organizadas, que es una estructura muy organizada, ¿no?, directa o indirectamente, de promover la delincuencia, promover el caos, para que los ciudadanos tengan miedo y voten un cambio político, porque cuanto más inseguridad hay en los países, la gente normalmente opta por la otra opción, ¿no? Y la candidata Luisa González, es cierto que está cometiendo un montón de errores en campaña, o sea, reconocer a la dictadura de Maduro. Es decir, normalmente los candidatos que vemos de izquierda durante la campaña, como llaman Dworsi en Uruguay, se tapan, se esconden, no hablan sobre la dictadura de Venezuela, sobre el fraude electoral, pero Luisa González ya ha cometido el error de decirlo públicamente, o tener personas en su equipo que hablan abiertamente de la desdolarización, cuando el ejemplo de dolarización de Ecuador es un ejemplo para todo el mundo, y donde tengo un montón de amigos que son empresarios en Guayaquil, en Ecuador, donde están ya empezando a sacar sus inversiones a otros países en caso de que llegue el correísmo, el comunismo y todo lo que ellos interpreta que es lo peor de Cuba, lo peor de Venezuela. Y estamos viendo como Luisa González, ¿no?, la idea que están dando de crear comités de vigilancia urbana, de milicias de pueblo, ¿no? ¿Cómo le llamáis aquí? Sí, no, son esas. De paz, ¿cómo es? Las comunidades de paz. Comunidad de paz, que es lo mismo que tiene Venezuela, ¿no? Claro, lo que tienes que darle más recursos al ejército, a la Guardia Nacional, y obviamente tener más relaciones con Estados Unidos, que lo que ha hecho el señor Noboa, que decir, oye, acá ha llegado al gobierno hace poco, no ha tenido mucho tiempo para gestionar, pero al menos no ha sido corrupto, como Correa, que está huido de la justicia y que en campaña ha demostrado que es el que está moviendo a Luisa González, una candidata aparentemente moderada. Pero claro, estamos viendo aquí cómo la solución que propone el comunismo Luisa González es la milicia en vez de invertir en esas relaciones con Trump, ¿no? Parecería, Javier, que esto es como una corriente socialista que se quiere instaurar en toda la región, ¿no? Claro, es la inseguridad, la delincuencia. Al final, donde hay comunismo, donde hay socialismo, hay más inseguridad, hay más homicidios. O sea, en esta zona de Guayaquil, ¿por qué una de las ciudades más inseguras del mundo? Porque obviamente hay un choque institucional entre un alcalde y Noboa. El correísmo controla parte de los barrios donde hay delincuencia organizada, donde hay narcotráfico. Aquí en México está entrando como Pedro por su casa las bandas de narcotraficantes. Colombia, es decir, también tenemos a personas de Europa del Este que están haciendo un montón de tráfico de drogas, y hay mucha gente de bien. A mí me dan mucha pena amigos míos que estuvieran conmigo en Estados Unidos, que no pueden salir de sus barrios residenciales, de sus centros comerciales, que tienen que ir con 3 escoltas en Guayaquil, que es un núcleo turístico de primer orden con Galápagos. ¿Qué creéis? ¿Que el europeo, cuando dice voy a ir a Galápagos y ve la inseguridad que hay en Guayaquil, que tiene que pasar por Guayaquil, dice voy a Galápagos, dice se va a otro sitio? Claro. Entonces Ecuador, que tiene una belleza, que yo he estado en volcanes, que he estado recorriendo, ¿no?, el país, y que me encanta Quito, que me encanta Guayaquil, que lo estoy conociendo estos días, grandes rincones de gastronómicos, pero te enfrentas con un problema de inseguridad, que si Guayaquil es el ejemplo del correísmo, imagínate si ese ejemplo se exporta a otras regiones, ¿no? Y al menos estamos viendo como Noboa, el hombre serio, el hombre no tiene corrupción porque no la necesita, es decir, tiene una trayectoria empresarial, su familia, su mujer, donde no necesitan robar, y yo creo que Ecuador merece un periodo de estabilidad institucional, estabilidad política, estabilidad en las calles, seguridad, tranquilidad, y estar en la foto más cerca de Trump,
más cerca de Elon Musk, más cerca de Bukele, con todo lo que implica de seguridad, más cerca de Javier Milei, liberalizar mercados, más que subir impuestos, desdolarizar y volver al retroceso que tanto empobreció Ecuador, que es una tierra de gente trabajadora, de gente que ha emigrado a España, que se ha hecho a sí mismo, de grandes empresarios que hay en Guayaquil, que son ejemplos de todo el mundo, y de libertad de expresión. Sí, sabemos lo que hizo Correa con los periodistas, sabemos lo que hacen en Cuba con los periodistas, sabemos lo que hacen en Venezuela con los periodistas. El domingo Ecuador se juega estar en la foto con Maduro, Boric, Cuba, Venezuela y todos estos países, China por ejemplo, Rusia, o están en la foto de la libertad, ¿no? Que está Bukele, está Milei, está Trump, y Noboa lo que ha demostrado que tiene línea directa con Trump y que ya ha conseguido inversiones en materia de seguridad, y se ha traído un tío como Eric Prince, que no es de mojarse en campañas políticas, a decir que él va a intentar restablecer el orden. Eric Prince lo están ridiculizando desde el equipo de Luisa González, es la persona a la que ha encargado Donald Trump ver cómo soluciona el asunto de Venezuela, que obviamente no puede acabar con una película de Walt Disney. O sea, mira Javier, que no es cualquiera, ¿no? Definitivamente, y yo creo que mientras la inestabilidad de política de los países, y en el caso de nuestro país, genera una situación tan complicada para los ecuatorianos, es que en el Ecuador estamos divididos, y ahí políticamente surge esta situación tan adversa para el conglomerado en general, para el desarrollo como tal del país, ¿no? Lo que veo que va a estar muy igualado. O sea, yo las encuestas que veo desde el equipo de Noboa me dicen que van un 3% arriba, pero claro, en la primera vuelta me daban incluso sondeos más favorables, con lo cual no me creo nada. Es un país donde la gente paga muchas encuestas, todos los candidatos. Todos tienen un éxito bajo el brazo y una encuesta bajo el brazo. Pero todas se sitúan en un margen de error de 3%. O sea, claro, todo puede pasar. Pero yo, en la primera vuelta, tenía malas vibraciones respecto a la campaña de Noboa, que no me parece una campaña inteligente en la primera vuelta. Es como que se confiaron muchísimo con el tema del recuento del voto. Yo no confío demasiado en lo que pueda pasar con el recuento del voto, no por parte del equipo de Noboa, que acaba de llegar, no ha tenido tiempo, no tiene la trayectoria, no tiene el background, no tiene esas redes clientelares que tiene el correísmo en zonas como la de Guayas. Es decir, quiero saber qué va a hacer realmente la comunidad indígena. Obviamente, si tienen síndrome de Estocolmo y se olvidan lo mal que les trató Correa. Así es. Pero están hablando, no, Leónidas Izas es el que representan. Yo he hablado con personas de la comunidad indígena y me dicen que no van a votar a Correa en la vida. Es decir, o Esmeraldas B, ¿no? Que personas que fueron afectadas por el terremoto, como Correa no se portó nada bien con ellos. Es decir, y en cambio Noboa, cada vez que ha habido un suceso, un problema medioambiental, un incendio, un problema de seguridad, ha dado la cara, ha pisado la calle. Lo que estoy viendo más en esta campaña, Noboa más pisando la calle, más yendo a los barrios, más que en esa primera vuelta a la campaña, que fue una campaña un poco más fría, con menos riesgos, y se da cuenta que tiene que poner toda la carne en el asador. Le están tratando de sacar fake news por todos lados, pero yo creo que en cuanto a campaña electoral, la primera campaña la hizo muy bien Luisa González, lo tengo que decir, pero la segunda parte de la campaña, esta segunda vuelta, me está gustando mucho Noboa, porque está retratando a Luisa González en el debate, reconocer públicamente que Nicolás Maduro es un presidente democráticamente electo. Está claro que el Foro Sao Paulo del Grupo de Puebla le está metiendo guita, directa o indirectamente, como están financiando campañas, porque geopolíticamente el Ecuador es muy importante. Claro. En esta batalla donde han recuperado Uruguay, el Foro Sao Paulo, y ahora dicen, oye, Ecuador vamos a recuperarlo, que Argentina la perdimos después de décadas de corrupción, donde yo vivo, donde tenemos La Derecha Diario en Argentina, hemos abierto en Ecuador, aparte de los medios que tenemos en España, y donde nosotros al menos estamos demostrando al pueblo ecuatoriano que no se olviden de quién fue Correa, que es un prófugo de la justicia, un condenado por corrupción, y que por mucho que traten de lavarle, tratarle de blanquear su imagen, no deja de ser lo de siempre. Es decir, un tipo que vino a defender a los pueblos obreros cuando viajan en avión privado, cuando están financiados por empresarios que no sabemos de dónde vienen esos orígenes, cuando está probado quién era, a qué se dedicaba su padre, y cuando hay evidentes conexiones con países que se financian con narcodictadura, con fondos de narcotráfico, de la trata de blanca, de los secuestros, de las extorsiones, y hablo de Venezuela, hablo de Cuba y de países que obviamente están en contra de la libertad. Yo tengo claro que Ecuador tiene que estar en la foto de la libertad, en la foto de Estados Unidos, para conseguir, por ejemplo, que esos empresarios ecuatorianos no tengan que sufrir subida de aranceles como están padeciendo los países que están en el eje de Maduro, ¿no? Claro. Entonces es muy importante en este momento no equivocarnos, que todo siga igual en el sentido de estabilidad. Obviamente mejorar el asunto de la inseguridad, que Noboa ha dicho que va a poner más la carne en el asador, pero está claro que la inseguridad está proviniendo de esta zona de Guayaquil.
ahí tiene también responsabilidad el alcalde de tener mejor coordinación, mejor relación, ¿no? El alcalde, aunque él a veces se desmarca, pues le sitúan dentro del correísmo, pero lo que está claro que si ha habido aquí un repunte de la inseguridad, habrá que preguntar si ha sido el correísmo el que le ha interesado generar ese estado de malestar para meter el miedo en el cuerpo a los habitantes de Guayaquil de lo que pasó, ¿no?, hace unos años cuando tuvo que declarar el estado de excepción, señor Novoa, y no podíais salir, teníais toque de queda. Claro. Y una situación, cuando uno camina por Guayaquil, ve una ciudad tan hermosa, tan fuerte económicamente, y dice, pero ¿cómo tienes que llevar escolta por la calle? O sea, os merecéis vivir en libertad, os merecéis que vuestro comercio sea seguro, que sigáis en el dólar, que mejoréis las exportaciones, y no que la cifra que aumenta en Guayaquil, el núcleo de correísmo, el 64% del número de homicidios. Es muy real, Javier, lo que dice Javier Negre, querido amigo, que es director del periódico La Derecha, que está en Argentina, está en España, en algunos países más. ¿Cómo ves tú el tema de lo que estás hablando de la economía? ¿Cómo debe ser la economía? Porque hay quienes juzgan, como los señores que sabemos, como Maduro, Ortega, Cuba, que quieren hacer una economía que yo no creo que dé prosperidad, sino solamente al grupo que esté manejando las cosas. ¿Cómo ves hoy, en el siglo XXI, año 2025, cómo debe ser la economía? Yo lo de siempre, si hay algo que ha sido referente en Ecuador a nivel mundial, ha sido el proceso de dolarización, que ha ido bien. Te lo dicen los empresarios, los autónomos, los que generan empleo, los ciudadanos. Ahora, desdolarizar, como dice la mano derecha de Luisa González en algún libro que él ha escrito, no tiene sentido. O sea, cuando tú hablas en privado con algunos miembros del correísmo, está claro que están en esa figura de los ecuadólares, ¿no? En Argentina vivimos un proceso donde Javier Milei, en campaña electoral, dijo que quiero dolarizar la economía argentina. Que se ha encontrado con que tiene que ser una dolarización progresiva, y ahora está conviviendo el peso argentino con el dólar. No están permitiendo a los empresarios pagar en dólares, hacer transferencias bancarias en dólares, con lo cual es más sencillo operar con el mundo, con Estados Unidos. Claro que esa es la moneda, ¿no? Si ahora volvéis a la moneda anterior, es un suicidio económico, y me consta que hay muchos fondos de inversión que quieren invertir en Ecuador por la estabilidad que ha traído Noboa en cuanto a institucional, la estabilidad económica, la estabilidad política. Es cierto que hay que mejorar un poquito el tema de la seguridad, pero él al menos se está partiendo el lomo, está yendo a Estados Unidos, está forzando encuentros con Trump, trayendo inversiones, trayéndose a Little Prince, es decir, que es un problema que preocupa a Ecuador. Pero en el tema económico está claro lo que van a hacer, que el comunismo es empobrecer, controlar o volver a la otra moneda, volver a controlar y volver a hacer el negocio del negocio financiero. Que es la filosofía que mantienen los socialistas, ¿no? Ellos quieren todo, ¿no? Claro, quieren cambiar de moneda para hacer un negocio financiero que suba la inflación, que suba el déficit, subir los impuestos a los empresarios, pero si es que ellos no se esconden. El error brutal de Luisa González ha sido no esconderlo en campaña. O sea, porque normalmente, insisto, los comunistas, los correístas, los que son más partidarios de la delincuencia que de la ley y orden, ¿no?, que es Noboa, normalmente esconden en campaña sus verdaderos intereses. Lo hemos visto en todas las campañas electorales. En cambio, Luisa González ya abiertamente está hablando no está dejando claro qué va a hacer con la dolarización. Hay miembros de su equipo tienen libros escritos de cómo hacerlo. Correa, cuando habla en privado, me cuentan que habla abiertamente de que volver a la anterior moneda. Y yo creo que Ecuador se merece, insisto, un futuro cierto en un clima global de inestabilidad política, donde si ha ido bien la dolarización, déjalo como está. Claro. Tienes que mejorar los problemas. Inseguridad, vamos a mejorarlo. Hay el turismo, por ejemplo, hay que mejorar el turismo, porque Ecuador es uno de los países más bellos del mundo, y tenéis un ministro de turismo no para de irse a ferias internacionales, que yo lo conocí personalmente, que me animó a venir. Tienes que conocer el mejor. Pues, Mateo Estrella. Buena persona, y que un tipo que sabe. Y que yo, cuando vi las maravillas que tiene Ecuador, dije, hay que promocionar este país. Entonces, tenéis algunos puntos que hay que mejorar, pero otros puntos que no hay que tocar, como la dolarización. Y menos en este momento, donde hay una crisis geopolítica, donde las empresas que exportáis o que importáis, ¿qué queréis? ¿Volver al corralito de Argentina? ¿Qué queréis? ¿Volver a la subida de inflación? ¿A más impuestos? Problemas económicos y sociales que no son de ahora, Eduardo Javier, que son vienen de años atrás, y que no es fácil de la noche a la mañana transformarlo. A ver, Noboa lleva 18 meses. Cualquiera que haya estado en política sabe, 18 meses nada. Nada. O sea, una persona que llegó en una inestabilidad sin precedentes, unas elecciones muy polarizadas, donde ha tenido la asamblea muy complicada, y el tipo no se le conoce ni un escándalo de corrupción, ni él ni en su equipo. O sea, no sé si ha habido algún tema menor, pero
en comparación con la corrupción de Correa, que está prófugo de la justicia, condenado por la corrupción, que yo cuando salgo a la calle y entrevisto a los correístas, no, es que la justicia está controlada. ¿Por qué? Pues si no van a dar tiempo a controlar nada. Es decir, yo creo en la justicia independiente. Es decir, aquí han robado a manos llenas el correísmo y han robado y tienen lazos directos o indirectos con las bandas que trafican con drogas, que envenenan a nuestros jóvenes, que generan inseguridad y que han permitido, por ejemplo, pues que México, los narcocárteles están aquí en los barrios de Guayaquil. Y eso, ¿quién pone solución a eso? Porque el correísmo estamos viendo que su ejemplo de modernidad, su ejemplo de vanguardia es convertir Guayaquil en una de las ciudades más peligrosas del mundo, que tengas que ir con escolta por la calle. Está claro que eso no lo quiere el ecuatoriano de la sierra o el ecuatoriano de la costa. A los que yo viendo los datos de la primera vuelta, lo que no entiendo es los ecuatorianos de la costa, donde ganó Luisa González, que parece que tiene síndrome de Estocolmo, porque votaron a Correa, o sea, a pesar de que les maltrató en terremotos, en fenómenos, no les ayudó absolutamente nada y los volvieron a votar. Es decir, y estamos viendo cómo el correísmo ciertamente es un material muy pegajoso, una red clientelar donde tiene muchos intereses, donde hay mucho pago, vemos por voto, y yo creo que el domingo una de las principales batallas es el control del voto y que no haya fraude electoral. Absolutamente. Porque Luisa González tiene relaciones, sus asesores van a Venezuela, conocen cómo robaron las elecciones, y a mí me da mucho miedo que la segunda vuelta, que a Noboa no le ha dado tiempo a controlar, obviamente eso, o sea, me dicen que están reforzando los equipos para que sean elecciones democráticas, transparentes y legales, pues que el correísmo en algunos núcleos fuertes donde se mueve mucho voto, como Guayaquil, pues robar las elecciones. A mí no me extrañaría. Lo hemos visto en otros países más con menos problemas de seguridad. Cuba, Nicaragua, Venezuela no tienen democracia. La una desde el año 59 tuvo dos presidentes que fueron Fidel Castro y luego su hermano y luego el señor que está ahí ahorita, Díaz-Canel. Nicaragua tiene 4 periodos con el mismo señor, persigue a la iglesia, a los candidatos, saca corriendo a todo el mundo, y lo de Venezuela pues ya es impresentable, ¿no? Claro, que es lo que sostienen ellos para iniciarse siempre en el poder, y entonces de democracia no existe nada, ¿no? La verdad es que es o sea, el ejemplo. Además tienes compatriotas de ellos, venezolanos regados por el mundo. Ecuador. Hay y por aquí el mundo. 500.000. Entonces tú los escuchas los dramas, Javier, que te cuentan. Algunos no son, digamos, derechos, pero los que son derechos te dicen, por Dios, no saben, no entienden. Es decir, ¿qué hubiese hecho una persona inteligente? Esconde a Correa en campaña. No está Correa todos los días en redes sociales apoyando a su candidata Luisa González. Está claro que celebran el cumpleaños juntos, es decir, que es su títere. Es decir, que Luisa González al menos está siendo honesta. Esto es lo que quiero para Ecuador. Ir de la mano de Correa, que es cómplice de narcodictaduras, que es cómplice de la delincuencia organizada, que es cómplice de la inseguridad, que es cómplice de volver a un proceso de desdolarización. Es decir, que Luisa González está reconociendo dictaduras como la de Maduro, que obviamente tienen que acabar, no como una película Walt Disney, como dice la Organización de Derechos Humanos, cuando ellos están vulnerando los derechos humanos. Tiene que acabar con una intervención militar, pues no hay otra forma, ¿no? Es decir, y el pueblo venezolano me duele porque hay muchos venezolanos como ecuatorianos en España. Y a mí lo que me está sorprendiendo esta campaña, que me está dejando a cuadros, es la honestidad de Luisa González a la hora de aclarar que va a ser una dirigente comunista que va a llevar a Ecuador a una involución en derechos fundamentales, en incertidumbre económica, en libertades. Es decir, que vosotros, por decir la verdad, Correa, habéis padecido, entiendo, muchísimo. Es decir, los medios de comunicación, los ataques, la retirada de pauta, y Luisa González, lo que estamos viendo en los entornos, que aunque sea una candidata aparentemente moderada, luego trae lo peor de lo peor. Yo vengo de México, donde estamos amenazados de muerte. Claudia Sheinbaum no para de mencionarnos en la mañanera, es decir, donde hay inseguridad, donde matan a periodistas todos los días, donde hay un gobierno mexicano que es cómplice del burro hablando de oreja. Sí, pues sí, habla de todos los días, el burro hablando de oreja. Y es una receta que está la quieren regar los socialistas por todos los países, y no han podido en algunos. En Argentina es el ejemplo. Eso sí, ayer, fíjate, uno de los debates pendientes de lo que le tendría que decir a Noboa es que qué fuerte que vosotros tengáis que pedir visado para ir a México, los mexicanos no tienen que pedir visado para venir a Ecuador. ¿Qué hay aquí en Guayaquil, en los alrededores? Hay ya cárteles de México controlando el tema de la droga y matándose entre ellos, y también provocando el miedo a la ciudadanía. Yo lo que propondría es a Noboa que instaure el visado, ¿no? El ojo por ojo a los mexicanos, porque está siendo se está instalando aquí, y tienes a Colombia, las mafias colombianas, es decir, y está claro que ese caos organizado
financia campañas electorales. Sin duda. Y Totalmente. habrá que saber quién está financiando la campaña de Luisa González, porque están teniendo muchos medios. Mientras tengas luz verde y tengas el financiamiento, entonces la situación se va a complicar cada vez Hay más. una agenda globalista de la izquierda, que van todos al toque de corneta, que ahora están en República Dominicana, están promoviendo el desorden, la inmigración ilegal en Haití, de Haití a República Dominicana, están problemas de desórdenes públicos, la ciudadanía, y esa agenda global, ahí está de Luisa González. Entonces, ¿yo dónde quiero estar? En la ley, en el orden, en la honestidad, en la libertad. En la libertad, donde está Novoa, que dice, oye, ¿puede mejorar cosas? En la Sí. posibilidad del desarrollo ¿Del de la desarrollo? sociedad, no en lo contrario, no en la involución, no en el miedo. La pregunta es, ¿quién tiene ahora la sartén por el mango? Lo ha demostrado Donald Trump. Con Sí, una sí. guerra arancelaria ha puesto a países como China, nos cargaba un montón de aranceles, o a la India, frente al espejo. ¿Quién ha demostrado que está cerca de Donald Trump y que tiene poder de interlocución? ¿Luisa González o Novoa? Novoa. ¿Dónde se juegan más los empresarios, los empleados, los autónomos ecuatorianos? ¿Más cerca de Trump o más cerca de Cuba o más cerca de Venezuela? Está claro que yo querría estar cerca de Trump. O sea, te puede gustar más o menos sus formas. Sí, Pero es quiero con la quién sartén por el estás. mango. ¿Con quién quieres estar? ¿Con los Exacto. parias del mundo? Con Irán, con todos los que hemos hablado. ¿O Con- quieres estar con las libertades, con la G8, etcétera? Con todo lo Desde- que jugáis del cacao. Sí. O sea, donde es te decir, permiten desarrollarte, donde Claro, te permiten crecer, claro. donde te permiten generar comercio, donde te permiten libertades en todos los sentidos. Ese es el camino que cualquier Ecuador país es quiere. un país bellísimo y de verdad tenéis un potencial que yo lo que siempre digo, cuando tengo amigos en Ecuador y he venido aquí, digo, tenéis un país brutal para hacer un montón de cosas, pero claro, si hay fondos de inversión y no quieren venir porque están aumentando la tasa de homicidio un 64% y sus directivos son secuestrados en la calle, ¿Quién quiere venir? ¿quién Nadie. quiere venir? ¿Quién quiere venir? Pero si ahora a Novoa se ve refrendado las urnas, le da manga ancha el pueblo, pone ley y orden, empieza a hacer cárceles de máxima seguridad, tienen lazos con Bukele, tienen lazos con Trump, han conseguido que va a haber más inversión en infraestructura, tienes un tipo como Eric Prince que viene en mitad de campaña gratis, pues no, le han pagado un montón de dinero, no, yo conozco a Blackwater, a Eric Prince, y este tipo no hace las cosas por dinero, o sea, obviamente tiene, si hay un dispositivo de seguridad hay que financiarlo, Claro. pero él no está Que eso es viniendo, otra cosa. es otra cosa, pero él está aquí porque quiere ayudar a Ecuador, porque obviamente no puede caer a las manos de la narcoguerrilla y que esto sea peor que Sinaloa, insisto. Yo en Guayaquil me genera más preocupación mi integridad que en Sinaloa, que en Mazatlán, que en Culiacán, donde se están matando las narcoguerrillas, pero se matan entre ellos. Aquí hay un problema de asalto, extorsiones, secuestro, donde matan al pescadero, donde matan a la gente normal. Claro. Y eso es un problema de desorden público, y ese problema el correísmo tiene parte de culpa, porque como bien ha dicho, la inseguridad viene heredada. Novoa ha hecho lo que ha podido, el alcalde no ha querido tampoco coordinar institucionalmente con él, han tenido un choque, que yo le animo a que tenga más entendimiento, se olvide las guerras partidistas, pero está claro que aquí ha habido parte del correísmo que ha usado esa delincuencia para generar una inestabilidad, un miedo, y ese miedo normalmente en los países tipo Ecuador, con mucha polarización, te puede mover un porcentaje de voto que diga, oye, va todo muy mal, están matando a todo el mundo, ¿de quién es la culpa? De Novoa, que es el responsable de la Policía Nacional. No, o sea, aquí la culpa es que esto es una ciudad con muchos problemas, que viene de muchos años, donde el correísmo puede tener relación directa o indirecta con esos delincuentes y provocar el enero más sangriento de los últimos años, ¿no? Mi querido Javier, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza. Esta mañana, desde las 9:30, hemos conversado con Javier Negre. ¿Vas a estar estos días aquí? ¿Cuándo te Sí, regresas? voy a estar aquí toda la campaña electoral ya, hasta el cierre, hasta el lunes, y si Dios quiere, entre Guayaquil, Quito y otros puntos que quiero conocer, a pie de campo dando voz, y síganos en La Derecha Diario Ecuador, en nuestras redes sociales, a mí en Javier Negre en mis redes sociales también, y cualquier duda, vamos a dar voz al pueblo ecuatoriano, sobre todo vamos a ver qué piensan y contarles la verdad. ¿Qué queréis? ¿Estar en la foto de Trump, Elon Musk, Milei, Bukele? ¿O estar en la foto de Cuba, Venezuela, Maduro, Jinping, Irán, Rusia? claro. Y a saber qué demonios, y volver a la anterior moneda, y que de repente tengáis... sea un desastre. Nosotros lo Sí, vivimos. Esto sí, fue un sí. desastre. y la complicidad con los delincuentes. O sea, yo No, por quiero supuesto. volver a Guayaquil y que haya ejército por las calles, que haya policías por las calles, que me sienta seguro, no como estos días donde veo a mis amigos del alma, con los que estudian en Estados Unidos, que no pueden salir de sus casas, de sus centros comerciales, que hay unas cápsulas y no pueden disfrutar del casco antiguo de Viven Guayaquil, que es como maravilloso. objetos, así es. Así que daros las gracias, la Gracias. defensa de la libertad de expresión, y que Dios reparta Bien. suerte, y aceptarse el resultado siempre y cuando no haya un robo. Así que Así es. vigilar bien el voto e ir a votar, Qué bueno. que es obligatorio. Gracias. El domingo te llamamos. Para Fenomenal, conversar. un placer, Si amigos. no estás en Guayaquil, estás por Quito, te llamamos. Donde Gracias queráis. a Javier Negre. Gracias. Muy bien, con esto terminamos el programa, querido Diego. Nos despedimos y nos topamos a las 1:30 de la tarde. Va a estar en Diálogo Segunda Misión el vocal del CNE,
José Cabrera. Va a estar, así como ayer estuvo Diana Tamaín, Javier, hablando, que es la presidenta del CNE, hablando de las cosas que faltan, de la lluvia. Sí, a pocos días, ¿no? Ya estamos a 4 días, pues, Javier. Entonces, muy bien, nos despedimos. Listo, un gran abrazo. un abrazo. Hasta luego.